Ya está. Pues ya llegó la semana pasada aquí de Guadalajara, que no había coche. Muchas gracias. Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartir un mensaje con los que puedan escuchar. Sé que no todos van a escuchar, pero es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó, y esto es predicar el Evangelio. Entiendo que pues están disfrutando un momento aquí en el centro, a lo mejor una paleta, una nieve, un vaso de agua, pero como dice en Hebreos 9:27, está establecido para toda la gente que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué es tan importante que todos escuchen el Evangelio que Cristo dejó como mandamiento que se predicara? Porque un día vamos a morir, y esto es algo que todos sabemos. Pero el problema, según la Biblia, no es la muerte. El problema es que después de la muerte iremos a un juicio, y ese juicio será delante de un Dios que es triplemente santo, justo, y que según Salmo 7:11 está airado contra el pecador todos los días. Y si tienes Biblia, pues lo puedes leer ahí. Pero antes de iniciar, para hablarte del Evangelio, de la buena noticia, es necesario escuchar pues de la mala noticia. Y esta mala noticia es algo de igual manera que todos sabemos. Y esta mala noticia es que todos hemos pecado. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pues eso es algo que merecemos, ¿no? Porque todos hemos pecado. Así una persona que roba o secuestra o va en contra de la ley, él mismo sabe lo que merece. Todos sabemos a través de nuestra conciencia lo que merecemos, si hay un Dios triplemente santo. Fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es algo que la mayoría pues conoce, ¿no? El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero es algo que no hemos hecho, no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Algunos podrán decir que sí aman a Dios, o algunos otros dirán: ¿o a poco tú me conoces? No te conozco, pero ¿sabes algo? Dios sí nos conoce. Y Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso mismo lo dice Dios, no lo digo yo. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, palabras, cada una de nuestras acciones. Dios conoce nuestro pasado, y ¿sabes algo? Aún así, Cristo decidió venir a este mundo a morir por pecadores. Y probablemente, no lo sé, pero habrá personas que digan: pues yo no soy pecador, yo no soy tan malo como algunas otras personas que hacen cosas peores. Bueno, para Dios el pecado es pecado, no importa si para nosotros es pequeño o blanco, como algunas personas lo llegan a llamar. Para Dios el pecado es pecado, el robo es robo, el asesinato es asesinato, y Dios le llama a las cosas pues como son, ¿no? El mandamiento que dice no matarás no solamente se refiere a no matar a una persona con un arma. Cristo dice no matarás. ¿Tú has escuchado que dice no matarás? Pero todo aquel que odia ha asesinado, equivale que ya es un asesino. También la palabra de Dios dice no cometerás adulterio. Pero todo aquel que ve a una mujer con lascivia, con deseos,
o mujer a hombre con deseos, equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Y probablemente esto no sea muy grave, ¿no? Para nosotros, porque es algo a lo que ya estamos impuestos, ¿no? Al adulterio, mentira, fornicación, robo o cualquier otra cosa, es algo a lo que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? O a escuchar. Pero para Dios no es algo normal. Para Dios el pecado es algo grave, así sea una mentira, o sea robo de un chicle, o 5 pesos, o minutos en nuestro trabajo. Para Dios el robo es robo, no importa si es algo pequeño. Entonces, todos hemos pecado y hemos quebrantado todos los mandamientos. ¿Sabes algo? Los mandamientos no solamente son 10. En la palabra de Dios hay 650 mandamientos, más o menos, 650, pero la mayoría de la gente conoce los 10 mandamientos. Entonces, todos nosotros hemos pecado de diferentes maneras, no lo sé, no te conozco, pero hemos llegado a pecar. Entonces, es muy importante. Mande 10 mandamientos. Dice, amarás a tu padre. Y Hebreo 11:1. Espera. Así es. Ahorita hablamos. Es muy importante que escuches este mensaje, porque ¿sabes algo? Podrá haber muchas personas que conozcan de la Biblia. ¿Sabes algo? El mejor teólogo de teólogos en el mundo que conozcas, el mejor que conozcas, el mejor teólogo de teólogos es el diablo. Él conoce de la Biblia más que cualquier teólogo que tú conozcas en el mundo. ¿Y sabes algo? Él ya está condenado. Aquel que quiso tentar a Cristo usando la Biblia es el mismo que querrá utilizar la Biblia para hacerte creer que no eres tan malo, o que no eres un pecador, o que Dios te ama así como tú eres, tal cual. Sigue viviendo como te dé la gana, al cabo Dios te ama, Él es amor. ¿Sabes algo? La Biblia dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios aborrece el pecado y aquel que practica el pecado? En que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por pecadores. Él recibió la ira de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿sabes algo? Aquí puede haber mucha gente. Aquí puede haber personas que estén escuchando. Pero aquí va a haber gente que no todos creerán. ¿Sabes algo? Entonces, el único que será salvo es aquel que cree. Y lo que podemos darnos cuenta que Dios es tan paciente que podría haber personas en este momento que se burlen de Dios, creer que Dios es tonto y que no se da cuenta de nuestros pecados en lo oculto. Pero ¿sabes algo? Dios conoce cada uno de tus pecados, cada uno de mis pecados. Pero hubo alguien que recibió ese castigo que tú y yo merecemos. Y ese alguien es el Hijo de Dios, Cristo. Y no vengo aquí a este lugar a tratar de convencerte de una religión. Vengo a hablarte del Evangelio, del mensaje que Cristo dejó como mandamiento. Y por hacer esto no nos pagan, más bien ya está pagado, porque el que pagó fue Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. Y pues no hay otra cosa que podamos hacer, más bien no hay nada que hagamos que pueda pagar la deuda que tenemos contra Dios. No hay nada que podamos hacer. De hecho, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos hacer muchas buenas obras, pero las obras no salvan a nadie. Lo único que salva al pecador es aquel que murió en la cruz del Calvario. Y es de eso de lo que venimos a hablarte. De aquel que murió en la cruz del Calvario, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante que pongas atención
a este mensaje, es muy importante que tomes en cuenta, porque la realidad es que no sabemos cuándo vamos a morir. Y algo que todos sabemos y que te decía hace un momento, en Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios: está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte venga el juicio. El problema no es la muerte, el problema es qué pasará después de la muerte. Y el problema es que todos nosotros hemos pecado. Ahorita todos nosotros hemos pecado. ¿Sabes algo? Como te decía hace un momento, de nada sirve también tener mucho conocimiento de la Biblia. O por el otro lado, nada sirve negar la existencia de Dios si a fin de cuentas tú no puedes tener dominio en tu propio cuerpo. Dime, ¿tú puedes detener tu corazón? ¿O de repente hacerlo latir otra vez? Claro que no. Aquel que tiene dominio sobre tu corazón, sobre tus ojos, sobre tu cuerpo, aquel que decide el último día en que vives es Dios. Y aunque te burles de Dios en este momento, ¿sabes algo? No importa. En este momento Él puede hacer que tu corazón se pare y tú no hacer nada. Y después de la muerte, ir a un juicio delante de un Dios que es triplemente santo. Y muchas personas que creyeron que en este momento el burlarse de Dios le causaba algo a Dios, ¿sabes algo? A Dios no le podemos hacer nada, en lo absoluto. Ni el enojarnos con Él, ni escupir en su cara, o tratar de llegar la saliva a Él, no podemos hacerle nada en lo absoluto. De hecho, no podemos ni detener su mano, según la Biblia dice, y decirle, ¿qué haces? Porque a fin de cuentas, Él hace lo que Él quiere. Y lo que Él hace es justo. Nada de lo que Él hace es injusto. Nunca te darás cuenta en alguna historia verdadera de alguien que es bueno y que fue al infierno. Todo aquel que va al infierno no va a ir ahí a una fiesta, a consumir alcohol o a estar con mujeres. Eso es un engaño, y mucha gente necia que lo sabe que son necios, se aferran a eso, a decir, no, yo creo que sí iré ahí, de hecho Satanás es mi amigo. ¿Sabes algo? Él te aborrece, Él te odia, y Él quiere que vayas a ese lugar y que seas atormentado por la eternidad. A Él no le interesa que le demuestres amor, a Él no le interesa que tú digas, yo lo amo mucho, de hecho soy satanista, a Él no le importa. Él es el padre de la mentira y Él te odia y quiere que creas en Él, que le demuestres amor o que creas que Él te ama, porque es el padre de la mentira. Lo único que Él quiere hacer con la humanidad es que se pierdan en la condenación eterna. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para el pecador? La palabra de Dios en Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor más grande que aquel que dio su vida por personas que no merecían la vida eterna. Lo único que tú y yo merecemos es el infierno por la eternidad, pero Dios da la vida eterna a alguien que no lo merece. Así como tú y yo merecemos la cárcel de Dios por la eternidad, Él nos da la vida eterna, por siempre, solamente por la vida de Cristo. La vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, para que los peores pecadores o aquellos que se consideren los peores pecadores y que no tienen perdón de Dios fueran salvos. ¿Sabes algo? No hay ni una persona aquí en este lugar ni en el mundo que haya hecho algo tan malo para que no pueda ser salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No sé qué hayas hecho, pero ¿sabes algo? Cristo murió en la cruz del Calvario
como si él fuera un alcohólico, como si él fuera un asesino, como si él fuera un mentiroso, como si él fuera un homosexual, prostituta. Cada uno de tus pecados y mis pecados, Cristo los cargó sobre él en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay pecado por el cual Cristo no haya muerto en la cruz del Calvario. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y alguien aquí podría tener una carga y decir, no sabes lo que yo he hecho. Si tú supieras lo que yo he hecho, no dirías que Dios me puede salvar, que Cristo murió por mí en la cruz y que yo iré al cielo. ¿Sabes algo? No te conozco. No sé lo que hayas hecho. No sé a cuántas personas hayas matado. No lo sé. No sé cuánto hayas robado. Pero ¿sabes algo? Dios conoce tu mente. Dios conoce tu vida pasada. Dios conoce tu vida presente. Él conoce todo de ti. Él te conoce antes de que nacieras y Él sabe de qué vas a morir y cuándo vas a morir, a qué horas vas a morir, en qué año, en qué mes. Él conoce cada una de tus palabras, dice la Biblia, de hecho, antes de que las digas. Entonces, no importa el pecado que hayas cometido, Cristo ya fue a la cruz del Calvario a pagar por cada uno de tus pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según la Biblia? Juan capítulo 3 dice, cree en Cristo y serás salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de que Cristo fue castigado, fue a la cruz, clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, después de haber dicho esas palabras, que quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Dijo, consumado es, que con esto estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto, Él decidió cuándo morir. Entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy, en este momento, está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Y sabes algo? Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses cada uno de tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿A quién tengo que confesar mis pecados según la Biblia? Dice, confiesa tus pecados delante del gran sacerdote. Y la Biblia dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el gran sacerdote, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la puerta. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice Cristo. El único que nos lleva al Padre, a la vida eterna, no es un santo, no son mis buenas obras, no es irme de rodillas a algún lugar, no es lastimarme en mis rodillas, no es autoflagelarme, no es dar dinero a la iglesia, no es quedarme pobre y dar mis bienes a la iglesia. Según la Biblia, dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie se levante el cuello y diga, pues yo ayudé mucho a casas hogares, di millones a la iglesia. Eso no va a salvar a nadie. Cualquiera que muera creyendo que por haber dado millones a la iglesia o haber ayudado a orfanatos y llegue al cielo, se dará cuenta que de nada sirvió haber hecho eso. Porque la única obra que Dios toma en cuenta para que los pecadores sean salvos es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única obra que Dios toma en cuenta. Cristo en la cruz del Calvario. Los pecadores, de la única forma que se salvan es a través de Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cree en Él y serás salvo. Si te puedes dar cuenta, no te vine a hablar de una religión. Pero ¿sabes algo? Si hablamos de religión, dirigiendo esta palabra a Cristo, mi religión es Cristo. Vengo a hablarte de Él. No de cualquier otra, sino de Cristo, porque Él es el único que te puede dar la vida eterna. Cree en Él y serás salvo. Dios te bendiga.